Bueno, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo, buenas Sí, tardes. buenas tardes. ¿Qué ¿Qué- tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, hoy sí ya te escuchamos muy bien. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. No, un gusto siempre. Bueno, primero preguntarte cómo interpretas la resolución de la sala. ¿Era lo que ya se esperaba de la sala de lo constitucional? Y si pudiéramos ser puntuales, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta resolución? Que la gente debe entender, pues. Bueno, sí era lo que se esperaba desde la óptica de aquellos que habíamos mencionado que habían excesos en el gobierno y en la Asamblea Legislativa para adoptar regulaciones contra la pandemia. O sea, ese era lo esperado. Obviamente, gente afín al gobierno o el equipo jurídico no la esperaba. Lo otro es que, con lo que decía Mario brevemente, hay varios aspectos que comprende la sentencia, pero creo que de los más relevantes, el que hay que señalar es que se reafirma ese criterio de que cualquier limitación a un derecho constitucional se debe de hacer por la vía de una ley formal. Y si esta limitación al derecho llega a un punto que suspende el ejercicio del mismo, se debe de hacer por un régimen de excepción, y que en esa medida los decretos ejecutivos, pese a que se puedan basar en el Código de Salud o en la Ley de Protección Civil, no tienen la suficiente jerarquía normativa para restringir derechos de la ciudadanía. Entonces creo que el punto acá es que se limita el poder del Ejecutivo, se delimita claramente hasta dónde llega esa facultad del Ejecutivo en casos de emergencia como la que estamos viviendo. ¿Y esto atenta contra la salud de los salvadoreños, como lo ha querido hacer ver el presidente, Eduardo? De ninguna manera. La sala incluso prolonga por 4 días la vigencia del decreto ejecutivo en lo que tiene que ver con la cuarentena, a efectos de que haya un acuerdo entre la Asamblea y el Ejecutivo para establecer regulaciones tendientes a evitar contagios de la ciudadanía por el COVID. O sea, creo que hay que entender eso. La lógica que debe de privar acá es que la sala lo que está advirtiendo es que pese a la emergencia, el Estado de Derecho no se suspende. Y este Estado de Derecho obviamente tiene que estar en función de cuidar a la ciudadanía, la salud y la vida de la ciudadanía. Entonces, no se puede entender de otra manera de que la sala está queriendo afectar la salud de la población, sino que por el contrario, que se adopten las decisiones necesarias, pero dentro de los procedimientos establecidos en la ley y en la Constitución. Así de sencillo. El problema es que la población no lo está tomando como tal, sino más bien defendiendo los mensajes que está enviando el presidente de la República. Por ejemplo, desafiar ahora una vez más, ¿verdad?, este fallo judicial y pues citarlos al Hospital San Rafael, a los diputados. Yo creo que hay población que sin duda va a creer ciegamente lo que le dice el presidente. O sea, ahí no se puede hacer mucho. Claro. Hasta que les suceda algo, ellos van a entender que el presidente no está en la razón. Y digo cuando les suceda algo, como los casos que vimos en redes sociales de personas que estaban plenamente identificadas con las restricciones y las detenciones que hacía la Policía Nacional Civil, y cuando fueron presas de estas acciones, comenzaron a decir que era injusto, por ejemplo. Entonces, hasta cuando nos suceden algunas cosas es que nos damos cuenta de la arbitrariedad que se está cometiendo. Ahora, con el tema de la reunión en el hospital, pues sin duda es una irresponsabilidad del órgano ejecutivo intentar que se lleve a cabo una sesión ahí. Si ustedes ven las fotografías de esa reunión, si se había convocado a toda la comisión política, las instalaciones no tenían las mínimas condiciones para tener distanciamiento social. Tampoco se tiene que obviar de que eso es un lugar de contagio, claro, el hospital, y que incluso podría serles aplicable el decreto ejecutivo 29,
que establece casos sospechosos, porque estarían sujetos a posible contagio al llegar a uno de estos centros hospitalarios. Entonces, digo, es algo irresponsable para dilatar el tiempo, pero sin duda, al final, si no hay una regulación en estos 4 días, va a tener responsabilidad el Ejecutivo por este tipo de acciones dilatorias. Ahora bien, también, Eduardo, el vicepresidente decía, habla ya de reformas a la Constitución con la Asamblea 2021, pero aclara que debiese ser después de las elecciones del 2021 porque sería difícil obtener los votos en la actual legislatura, dice. ¿Cómo puede interpretarse esto también? Bueno, en primer lugar, tienen que reconocerse que una reforma constitucional, para que sea válida, se debe de emitir en su primera fase antes de la elección legislativa. Es decir, antes del 28 de febrero se debe de comenzar con el proceso de reforma constitucional, que esto implicaría que la Asamblea, con 43 votos, a iniciativa de 10 diputados, proponga una reforma y se apruebe, para que la siguiente legislatura con mayoría calificada la ratifique. Entonces, ese límite, que es la elección municipal y legislativa, es la que va a determinar si eso es válido o no, hablando procedimentalmente, ¿verdad? O sea, ahora, de fondo, preocupa en este gobierno cuáles pueden ser las intenciones de reformar el qué de la Constitución. O sea, allí sí hay que ponerle mucha atención a esa intención, porque si al final estamos hablando de darle posibilidades de reelección indefinida a un presidente de la República, si estamos hablando de suprimir el fuero de los funcionarios, ahí hay un peligro real para el sistema democrático. Entonces habría que ponerle atención a esto, pero digo, de entrada, tendrían que reunir 43 votos antes de la elección legislativa del otro año para aprobar la primera etapa de la reforma constitucional. Ahora bien, en este contexto, apartándonos un poco del tema constitucional, lo que nos podría pasar en los próximos días, si no llegaran a un acuerdo, difícil, porque no llegaron a un acuerdo en una semana, difícil que pongan de acuerdo en 4 días, ¿qué pasaría si no hay un nuevo decreto, ¿no? La gente de verdad podría regresar al trabajo normalmente, Eduardo. Sí, aplicaría el hecho de que lo que no prohíbe la ley, no estoy obligado a contenerme de no hacerlo. O sea, si la ley no me está obligando a algo, yo no tengo por qué hacerlo. Ahí, sin duda, se pondría en riesgo de que las personas regresen de golpe a las actividades económicas. Porque, por ejemplo, muchos de los que hemos dicho de que hay que establecer un plan de apertura económica, siempre hemos señalado que debe de ser de forma progresiva, guardando las debidas medidas sanitarias y de distanciamiento social. O sea, yo creo, y hasta el momento yo no he escuchado a alguien que diga que se abra la economía de golpe. Yo al menos no he escuchado eso. Entonces, si no hay una regulación en 3 días, porque ya faltan 3 con lo que se perdió ahora, entonces la población no va a estar obligada a cumplir con la cuarentena. Ese es el tema. Recordemos que ya el 16, o sea, un par de días más, se comienza con las actividades económicas de algunos sectores en la primera fase que está discutiendo el gobierno con los sectores productivos. Pero el punto es que al no haber una restricción de la movilidad, cualquier persona, aunque no sea de estos sectores, puede salir a sus actividades cotidianas, digamos el comercio informal, sin ninguna regla. O sea, porque ese es el punto, que debería de pensarse, y eso es otro tema de debate, la programación que se está haciendo ha dejado el comercio informal hasta 3ª o 4ª fase. Y es cuando se me ha mencionado que estas personas son las más afectadas por la cuarentena. Entonces, si no hay regulación, estas personas
y no hay protocolos, estas personas van a comenzar sus actividades y pueden ser sujetas de contagio. Entonces hay una responsabilidad de ambos órganos en no haber emitido alguna prohibición o limitación de movilidad junto con un plan de apertura progresiva. Bueno, ojalá y las cosas se pongan y se arreglen, ¿no? Pues sí. Eso es lo que quisiéramos, porque eso que los haya hecho ir al hospital también me pareció inadecuado, sobre todo porque no es... también. Además es exponer a los funcionarios, ¿no? El mismo presidente no llegó al hospital. Ajá. Exacto. Es irresponsable, es un juego político. Un juego político el que está haciendo la presidencia con este tema. Sí, porque yo no los vi que llegaran con trajes especiales ahí. No, y un asesor de la presidencia me contestaba en Twitter de que no los iban a ir a meter a las UCI, sino que iba a ser en un salón, pero el hospital es por decirlo, un corredor del virus, porque ahí andan personas infectadas, andan médicos que están atendiendo a estas personas y que pueden tener en sus ropas fluidos donde hay virus, y esto se puede regar por todo el hospital, o sea. No, y por ejemplo, es un poco contradictorio también cuando vemos estas declaraciones, por ejemplo, de la comisionada Carolina, que dice que los hemos traído aquí, dice, para que se rompa ese círculo vicioso de politizar el coronavirus. No queremos seguir haciendo discusiones estériles porque el coronavirus no se va a curar ni con decretos ni con resoluciones. Y entonces, o sea... Es que parte de la estrategia política de mandar mensajes no racionales a la población, sino que mensajes emocionales, de decirle a la gente, vaya, miren, traemos a los legisladores para que se sensibilicen, y no vinieron es porque tienen miedo. Ya ven que ellos reconocen que hay un problema, entonces eso es para generar una emotividad en la población contra los diputados de la Asamblea Legislativa. Esa es una estrategia que está usando el gobierno, lastimosamente, cuando no deberían de estar en esa dinámica, sino que al contrario, ya deberían de haber agotado este día con reuniones, con acuerdos para, a partir de la sentencia, adoptar una regulación para los próximos días para atender el COVID. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tus comentarios y tratar de analizar esto que está pasando en el país. No, un gusto y siempre a las órdenes. Bueno, Saludos a ambos. Saludos. Gracias, igual.